Heinz Rühmann, uno de los actores más icónicos y queridos de Alemania, dejó una huella imborrable en el cine alemán y en el corazón de sus compatriotas. Nacido el 7 de marzo de 1902 en Essen, Alemania, Rühmann se convirtió en una figura central en la historia del cine, conocido por su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde los más cómicos hasta los más trágicos, siempre con una autenticidad y una gracia que lo hicieron destacar en cada papel que asumió. A lo largo de su carrera, que abarcó más de 6 décadas, Rühmann protagonizó una serie de películas que se convirtieron en clásicos del cine alemán. Entre sus obras más memorables se encuentran Los tres de la gasolinera, Die drei von der Tankstelle, Die Feuersangenbowle y El capitán de Köpenick, Der Hauptmann von Köpenick. Estas películas no solo consolidaron su estatus como una de las principales estrellas del cine alemán, sino que también le permitieron ganarse el cariño y el respeto de varias generaciones de espectadores. Rühmann era conocido por su capacidad para conectarse con el público de una manera única, lo que le permitió trascender las barreras del tiempo y la edad. Sus personajes a menudo representaban al hombre común, enfrentando las luchas diarias con una mezcla de ingenio, humor y una gran dosis de humanidad. Esta identificación con el espectador fue una de las claves de su éxito y de su perdurabilidad en la memoria colectiva de Alemania. A pesar de su éxito en la pantalla, la vida personal de Rühmann no estuvo exenta de tragedias y desafíos. Durante los años del Tercer Reich, se encontró en situaciones difíciles debido a la política y las presiones del régimen nazi. Sin embargo, logró navegar por estos tiempos oscuros con una integridad que le permitió seguir trabajando en su oficio sin comprometer sus principios. Después de la guerra, continuó su carrera, reinventándose y adaptándose a los cambios en la industria cinematográfica. La influencia de Heinz Rühmann en el cine alemán no se limitó solo a sus actuaciones. También dirigió varias películas, demostrando su talento detrás de la cámara y su comprensión profunda de la narrativa cinematográfica. Su habilidad para contar historias desde una perspectiva tanto cómica como seria le permitió explorar diferentes aspectos de la condición humana, haciendo que sus películas resonaran con un amplio espectro de la audiencia. Además de su trabajo en el cine, Rühmann era conocido por su profunda fe cristiana. A lo largo de su vida, fue un cristiano devoto, y su fe jugó un papel importante en cómo enfrentó tanto su carrera como su vida personal. Durante la temporada de Adviento, desde 1976 hasta 1992, leyó textos navideños en Michel en Hamburgo, lo que subraya su compromiso con sus creencias y su deseo de compartir su fe con los demás. En su 90 cumpleaños, Rühmann habló sobre una antigua grabación del Sermón del Monte de Jesús, describiéndola como el discurso de todos los discursos. Esta referencia a un texto bíblico tan central para la fe cristiana muestra cómo su espiritualidad estaba entrelazada con su visión del mundo y su trabajo como artista. No veía la muerte como el final de todo, sino como una transición, una creencia que le permitió enfrentar la vejez con calma y aceptación. El 3 de octubre de 1994, Alemania perdió a uno de sus tesoros más queridos cuando Heinz Rühmann falleció a la edad de 92 años. Su muerte marcó el fin de una era en el cine alemán, pero su legado sigue vivo en las películas que dejó atrás. En 1995, fue honrado póstumamente con la Cámara de Oro como el actor alemán más grande del siglo, un reconocimiento a su inmensa contribución al cine y a la cultura alemana. 30 años después de su muerte, Rühmann sigue siendo recordado con cariño por sus fans y admirado por nuevas generaciones que descubren sus películas por primera vez. Su habilidad para capturar la esencia del espíritu humano, combinada con su dedicación a su arte y su fe, lo convierten en una figura que trasciende el tiempo. Katholische Sonntagszeitung,
en su reflexión sobre su vida y obra, resumió su legado diciendo que Heinz Rühmann ciertamente sigue vivo en sus películas, y no solo por eso, sino también por la profundidad de su fe cristiana. En su última aparición en 1993, en la película Lejos y tan cerca, In weiter Ferne, so nah, dirigida por Wim Wenders, Rühmann interpretó a un hombre que siente y escucha a los ángeles. Este papel, uno de los últimos en su carrera, es un testamento de su capacidad para conectarse con lo espiritual y lo humano de una manera que resonó profundamente con el público. A medida que celebramos el 30 aniversario de su fallecimiento, es importante recordar no solo los logros de Heinz Rühmann como actor, sino también como un hombre de fe y principios. Su vida y carrera son un testimonio del poder del cine para tocar corazones, y de cómo un artista puede utilizar su talento para explorar y expresar las verdades más profundas de la experiencia humana. Rühmann no solo fue un actor, sino un símbolo de la perseverancia y la humanidad, capaz de iluminar incluso los momentos más oscuros de la historia con su arte. Su legado sigue vivo, no solo en las películas que hizo, sino en la influencia que continúa teniendo en la cultura y el cine alemán. A través de su trabajo, Heinz Rühmann sigue siendo una presencia vital en la memoria colectiva de Alemania, recordándonos el poder duradero del arte y la fe. Rühmann no solo fue un maestro en la pantalla grande, sino también un hombre profundamente respetado en su vida personal y profesional. Su capacidad para mantenerse relevante en una industria que cambió drásticamente a lo largo de su carrera es un testimonio de su adaptabilidad y talento innato. Desde los días del cine mudo hasta la era del cine en color, Rühmann demostró una y otra vez que podía enfrentar cualquier desafío con gracia y habilidad. Uno de los aspectos más destacados de su carrera fue su participación en películas que abordaron temas profundos y, a menudo, difíciles, siempre infundiendo a sus personajes una humanidad que resonaba con los espectadores. En El Capitán de Köpenick, Rühmann interpretó a un hombre que utiliza su ingenio para desafiar las injusticias del sistema, y esta actuación es un reflejo de su habilidad para tomar un papel aparentemente simple y convertirlo en una crítica social poderosa. Sin embargo, Rühmann también era capaz de ofrecer momentos de ligereza y humor. En Die Feuersangenbowle, interpretó a un hombre que, disfrazado de estudiante, revive su juventud en la escuela. Esta película se convirtió en un clásico y es recordada con cariño por su capacidad para capturar el espíritu de la juventud y la nostalgia. Es un ejemplo perfecto de cómo Rühmann podía equilibrar el humor con una reflexión más profunda sobre la vida. A lo largo de su vida, Rühmann fue un testigo de los cambios dramáticos en Alemania, desde los años de la República de Weimar hasta los tiempos difíciles del nazismo, y finalmente, la posguerra y la división del país. En cada una de estas épocas, su trabajo reflejaba tanto las alegrías como las luchas de la nación alemana. A pesar de las presiones políticas y las restricciones que enfrentó durante el Tercer Reich, Rühmann logró mantener su integridad artística, eligiendo roles que, en muchos casos, permitieron a los alemanes un respiro en tiempos difíciles. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Alemania se reconstruía, Rühmann continuó trabajando y su carrera no mostró signos de desaceleración. Su popularidad no disminuyó y siguió siendo una figura central en el cine alemán. Este periodo también marcó su incursión en la dirección, donde pudo ejercer aún más control sobre las historias que quería contar. La profunda fe de Rühmann también fue un pilar fundamental en su vida, y no fue simplemente un aspecto privado, sino algo que influyó en su trabajo y en cómo enfrentó los desafíos de la vida. Su participación en la lectura de textos navideños y su reverencia por el Sermón del Monte muestran a un hombre cuya fe era una fuente constante de fortaleza.
Esta fe también fue evidente en su actitud hacia la muerte y el envejecimiento, temas que abordó con serenidad y una aceptación que inspiró a muchos. Su muerte en 1994 fue un momento de gran tristeza para Alemania. El país perdió no solo a un gran actor, sino a un hombre que había sido parte de la vida cultural de la nación durante más de medio siglo. La Cámara de Oro, que se le otorgó póstumamente en 1995 como el actor alemán más grande del siglo, fue un reconocimiento merecido, pero no necesario para aquellos que ya sabían del impacto duradero de su trabajo. A 30 años de su fallecimiento, Heinz Rühmann sigue siendo una figura venerada en Alemania. Su legado es visible no solo en las películas que dejó atrás, sino en la manera en que su trabajo continúa influyendo a actores y cineastas alemanes. La profundidad y versatilidad de sus interpretaciones aseguran que su trabajo seguirá siendo estudiado y admirado por generaciones futuras. En su última película, Lejos y tan cerca, dirigida por Wim Wenders, Rühmann ofreció una actuación que encapsulaba su habilidad para conectar lo humano con lo divino. Interpretando a un hombre que puede escuchar a los ángeles, Rühmann llevó al público a un espacio en el que la fe y la vida cotidiana se entrelazaban, creando una experiencia cinematográfica que resonaba profundamente con aquellos que la vieron. Heinz Rühmann fue más que un actor. Fue un símbolo de la capacidad del cine para tocar las vidas de las personas y reflejar las realidades de la vida humana. Su legado es un recordatorio de la importancia de la integridad artística y personal, y su vida es un ejemplo de cómo la fe puede guiar a alguien a través de los altibajos de la existencia. A medida que el tiempo pasa, la memoria de Heinz Rühmann no se desvanece. Sigue siendo una figura central en la historia del cine alemán, un faro de talento, dedicación y humanidad. Su capacidad para abordar una amplia gama de emociones y experiencias humanas asegura que su trabajo seguirá siendo relevante, incluso mientras el mundo del cine continúa evolucionando. La contribución de Rühmann al cine alemán no puede ser subestimada. Sus películas no solo fueron éxitos comerciales, sino que también desempeñaron un papel crucial en la formación de la identidad cultural de la Alemania del siglo XX. A través de sus personajes, los alemanes pudieron verse a sí mismos, con todas sus complejidades y contradicciones, reflejados en la pantalla. Es imposible pensar en el cine alemán sin recordar a Heinz Rühmann. Su rostro, su voz y su manera de captar la esencia de cada personaje que interpretó siguen vivos en las mentes de quienes lo vieron actuar. Incluso aquellos que no vivieron durante su época dorada lo conocen a través de las repeticiones de sus películas, que siguen siendo un pilar en la programación televisiva alemana, especialmente durante las temporadas festivas. En resumen, Heinz Rühmann no solo fue un gigante del cine alemán, sino también un hombre cuya vida y carrera son un testimonio del poder del arte para conectar a las personas. Su fe, su integridad y su talento lo hicieron destacar no solo como un actor, sino como un ser humano excepcional. 30 años después de su muerte, su legado continúa inspirando y emocionando, asegurando que el nombre de Heinz Rühmann permanecerá inscrito en la historia del cine por muchas generaciones más. La presencia de Heinz Rühmann en el cine alemán fue un fenómeno que se extendió más allá de las fronteras de su país, convirtiéndose en un ícono cuyo trabajo resonó a nivel internacional. Su habilidad para interpretar papeles con una mezcla de sutileza, humor y humanidad le permitió alcanzar un estatus de leyenda, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Su rostro y su nombre se convirtieron en sinónimos de calidad y autenticidad, dos atributos que, durante décadas, definieron su carrera. Rühmann demostró una versatilidad notable a lo largo de su carrera, y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros cinematográficos es una de las razones por las que su legado perdura. Podía interpretar al hombre común atrapado en situaciones extraordinarias, al héroe accidental
o al personaje cómico que, bajo la superficie, revela una profundidad emocional inesperada. Este rango le permitió trabajar en una variedad de proyectos que iban desde la comedia ligera hasta el drama serio, siempre dejando una marca indeleble en cada papel que asumía. Un ejemplo destacado de su versatilidad es su actuación en El Capitán de Köpenick, donde Ruman interpreta a un zapatero que, tras ser liberado de la prisión, se convierte en un falso capitán del ejército prusiano para llevar a cabo un ingenioso plan que pone al descubierto las absurdidades de la burocracia y la autoridad militar. Esta película, basada en hechos reales, no solo es un testimonio de la maestría actoral de Ruman, sino también una obra que critica las estructuras de poder con un ingenio que solo un actor de su calibre podía manejar con éxito. Otro papel significativo en su carrera fue en Die Feuersangenbowle, una comedia que se ha convertido en un clásico del cine alemán. En ella, Ruman interpreta a un hombre que, disfrazado como estudiante, vuelve a experimentar su juventud, inmortalizando la frase «No sé nada, pero aprenderé algo». Esta película, aunque aparentemente ligera, tiene un subtexto que explora el deseo de libertad y la crítica al sistema educativo, temas que Ruman maneja con su característico equilibrio entre humor y reflexión. La carrera de Ruman no solo se limitó a la actuación. Su incursión en la dirección también es digna de mención. Aunque no dirigió muchas películas, las que sí hizo muestran su comprensión profunda del medio cinematográfico y su deseo de explorar nuevas facetas del arte. Como director, Ruman aplicó el mismo rigor y pasión que caracterizó su trabajo como actor, asegurando que cada proyecto en el que se involucró cumpliera con los altos estándares que él mismo se imponía. A lo largo de su vida, Ruman fue también un observador atento de los cambios sociales y políticos en Alemania. Su carrera atravesó algunos de los periodos más turbulentos de la historia del país, y su trabajo refleja, en parte, la evolución de la sociedad alemana. Durante la era nazi, Ruman, como muchos otros artistas, enfrentó dilemas éticos y profesionales. Sin embargo, su habilidad para navegar estas aguas peligrosas sin comprometer su integridad es uno de los aspectos que más se valora de su carrera. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba en proceso de reconstrucción, Ruman se convirtió en un símbolo de resiliencia. Continuó trabajando con una energía y un compromiso que le permitieron mantenerse relevante en una industria que estaba experimentando un cambio radical. Su capacidad para adaptarse a estos cambios, mientras mantenía su esencia como artista, es un testimonio de su profesionalismo y de su amor por el cine. La fe cristiana de Ruman también jugó un papel crucial en su vida y en su trabajo. A menudo se le veía participando en eventos religiosos, y su fe era una fuente de consuelo y fuerza en los momentos difíciles. Esta espiritualidad se reflejó en su trabajo de una manera sutil, pero poderosa, añadiendo una capa adicional de profundidad a los personajes que interpretaba. Su participación en lecturas de textos navideños y su admiración por el Sermón del Monte son solo algunas de las muchas formas en que Ruman expresó su fe a lo largo de su vida. El impacto de Ruman en la cultura alemana no se limita solo a su tiempo en la pantalla. También fue un mentor para muchos jóvenes actores y cineastas que lo veían no solo como un modelo a seguir, sino como un símbolo de lo que se podía lograr con dedicación y pasión. Su legado como artista es multifacético, abarcando no solo sus contribuciones al cine, sino también su influencia en la siguiente generación de cineastas alemanes. Incluso después de su muerte en 1994, el nombre de Heinz Rühmann sigue siendo sinónimo de excelencia en el cine alemán. Sus películas continúan siendo exhibidas y celebradas, y su influencia es palpable en el trabajo de muchos actores y directores contemporáneos. La Cámara de Oro, que recibió póstumamente como el actor más grande de Alemania en el siglo XX,
es solo uno de los muchos reconocimientos que confirman su estatus como una de las figuras más importantes del cine europeo. En la película Lejos y tan cerca de Wim Wenders, Ruman ofreció una de sus últimas actuaciones, interpretando a un personaje que estaba en comunión con lo divino. Esta interpretación es vista por muchos como un reflejo de su propia espiritualidad y una culminación adecuada para una carrera que estuvo marcada por una búsqueda constante de la verdad y la humanidad. A través de este papel, Ruman demostró una vez más su capacidad para conectarse con los aspectos más profundos del ser humano, dejando una última impresión duradera en el cine alemán. 30 años después de su fallecimiento, la figura de Heinz Rühmann sigue siendo una fuente de inspiración y admiración. Su habilidad para capturar la esencia de la experiencia humana, combinada con su integridad y fe, asegura que su legado continuará viviendo a través de las generaciones. Las películas que protagonizó, las historias que contó y las vidas que tocó siguen siendo un testamento de su grandeza como actor y como ser humano. A medida que el cine alemán sigue evolucionando, el nombre de Heinz Rühmann permanecerá como un pilar fundamental en la historia de esta industria, recordado no solo por su talento, sino también por la forma en que encarnó la humanidad en su forma más pura y sincera. Heinz Rühmann, a lo largo de su prolífica carrera, se convirtió en un pilar insustituible del cine alemán, dejando una marca que perdura en la memoria colectiva del público. Su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes le permitió conectarse con espectadores de diferentes generaciones, consolidándose como un ícono cultural que trascendió los confines del tiempo. Entre sus contribuciones más notables se encuentra su participación en Die Drei von der Tankstelle, Los Tres de la Gasolinera, una película que no solo fue un éxito rotundo en taquilla, sino que también se convirtió en un reflejo del humor y la ligereza que caracterizaban a la comedia alemana de la época. En esta película, Rühmann mostró su destreza para manejar la comedia de situación, capturando la simpatía del público con su encanto natural y su capacidad para encontrar el humor en las circunstancias más cotidianas. Otra de sus actuaciones memorables fue en Die Feuersangenbowle, donde interpretó a un adulto que se infiltra en una escuela secundaria para revivir su juventud. La película, aunque ligera en su enfoque, aborda temas de nostalgia y la eterna búsqueda de libertad personal. Rühmann, con su interpretación, logró encapsular el deseo universal de regresar a tiempos más simples, resonando profundamente con una audiencia que aún hoy en día recuerda este filme con cariño. Su papel en Der Hauptmann von Köpenick es otro hito en su carrera. La película, basada en una historia real, cuenta la historia de un zapatero que, disfrazado de capitán del ejército prusiano, lleva a cabo una ingeniosa estafa que desenmascara las fallas del rígido sistema militar de la época. Este papel le permitió a Rühmann mostrar su habilidad para interpretar personajes complejos, utilizando el humor como una herramienta para realizar una crítica social. Su interpretación no solo fue aclamada por la crítica, sino que también le aseguró un lugar en la historia del cine alemán como uno de los actores más versátiles y talentosos de su tiempo. Además de sus actuaciones en la pantalla, Rühmann también se destacó como director, donde su comprensión del arte cinematográfico le permitió explorar nuevas facetas de su creatividad. Aunque no dirigió muchas películas, las que sí realizó reflejan su deseo de contar historias que resonaran con la audiencia de una manera significativa. Como director, mantuvo el mismo nivel de excelencia que caracterizó su carrera como actor, asegurándose de que cada proyecto estuviera a la altura de sus estándares artísticos. La vida de Heinz Rühmann no estuvo exenta de desafíos, especialmente durante los años de la Alemania nazi. A pesar de las presiones del régimen, Rühmann logró mantener su integridad, eligiendo papeles que, aunque ligeros en apariencia, a menudo contenían mensajes subversivos que resonaban con el público alemán.
Su capacidad para navegar estas aguas turbulentas sin comprometer sus principios es un testimonio de su carácter y su compromiso con su arte. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Alemania se reconstruía tanto física como moralmente, Ruhmann continuó siendo una figura central en el cine del país. Su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria cinematográfica, sin perder su esencia, fue clave para su longevidad como artista. Durante este tiempo, se convirtió en un símbolo de la resiliencia alemana, utilizando su trabajo para reflejar las esperanzas y las luchas de una nación que buscaba redefinirse en un mundo postbélico. El legado de Ruhmann se extiende más allá de sus películas. Fue un mentor para muchos en la industria, y su influencia se puede ver en el trabajo de actores y directores que lo sucedieron. Su ética de trabajo, combinada con su talento natural, lo convirtió en un modelo a seguir para las generaciones futuras, quienes continúan mirando hacia él como un ejemplo de lo que se puede lograr con dedicación y pasión. En cuanto a su vida personal, la fe cristiana de Ruhmann fue un pilar fundamental que lo guió a lo largo de su vida. Participó activamente en eventos religiosos y a menudo expresó su espiritualidad de manera pública, mostrando cómo su fe estaba entrelazada con su visión del mundo y su trabajo. Esta espiritualidad también se reflejó en la serenidad con la que enfrentó el envejecimiento y la muerte, viendo el final de la vida no como un fin, sino como una transición hacia algo más. Heinz Ruhmann falleció el 3 de octubre de 1994, a la edad de 92 años. Su muerte fue un momento de duelo nacional en Alemania, donde su contribución al cine y a la cultura fue recordada con profundo respeto y admiración. A pesar de su fallecimiento, su legado continúa vivo. Las películas que protagonizó siguen siendo populares, y su impacto en la cultura alemana es incuestionable. En 1995 fue póstumamente galardonado con la Cámara de Oro como el actor alemán más grande del siglo, un reconocimiento que consolidó su lugar en la historia del cine. 30 años después de su muerte, Heinz Ruhmann sigue siendo una figura venerada en Alemania. Su trabajo no solo continúa siendo apreciado por aquellos que lo vieron en vida, sino que también es descubierto por nuevas generaciones que encuentran en sus películas una ventana a una época diferente, donde el cine tenía un papel central en la vida cotidiana. La influencia de Ruhmann en el cine alemán es profunda y duradera, asegurando que su nombre será recordado y celebrado por muchos años más. Su última actuación en In weiter Ferne, so nah, de Wim Wenders, donde interpretó a un hombre en comunión con lo divino, es un ejemplo perfecto de cómo Ruhmann utilizó su arte para explorar temas profundos y universales. Esta película, que marcó el final de su carrera cinematográfica, es un testimonio de su habilidad para conectar con el público en un nivel emocional y espiritual, dejando una última impresión duradera en aquellos que la vieron. El legado de Heinz Ruhmann es uno de excelencia artística, integridad personal y profunda fe. A través de sus películas, su influencia en la industria y su impacto en la cultura alemana, Ruhmann continúa siendo una figura central en la historia del cine. Su trabajo ha inspirado y seguirá inspirando a generaciones de actores, directores y cinéfilos, asegurando que su contribución al arte y a la cultura nunca será olvidada. A medida que celebramos el 30 aniversario de su fallecimiento, es evidente que Heinz Ruhmann no solo fue un gran actor, sino un hombre cuya vida y trabajo dejaron una marca indeleble en el mundo.